Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Virginia Guichot y yo vengo de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla. Estoy aquí sobre todo en calidad de profesora de una asignatura, que es la asignatura de Diversidad y Coeducación, de la que además yo soy la coordinadora. Ya en otras ediciones de este congreso, precisamente he venido aquí presentando diversas experiencias que hago con mi alumnado, en este caso que es del grado de Educación Infantil. Y bueno, pues esta va a ser una más, donde veamos, en este caso, una práctica que, como veis por el título, va a estar centrada en los dibujos animados. Ya digo que otro año pues, he estado presentando otras que tenemos acerca de videojuegos, otras sobre manuales escolares, pero bueno, este año han tocado a los cartoons, a los dibujos animados. Como marco un poco teórico, introductorio, aunque yo sé que todas las personas que estáis aquí lo conocéis, lo sabéis, ya desde hace bastantes décadas siempre se ha destacado la influencia que tienen los medios audiovisuales en lo que es la socialización de los sujetos, la socialización de los individuos. Mucho más, además, cuando estamos hablando de niños y niñas y, por tanto, con personas de todavía escasa edad, son estas nuevas generaciones, las cuales, además, le influye mucho ese contenido que están viendo a través de los medios, sea a través del lenguaje que se está empleando, sea a través de las imágenes, de la propia historia narrada y, bueno, y de las emociones que están viendo asociadas tanto a personajes masculinos como a personajes femeninos. Entonces, bueno, ya dado que tienen esa influencia también tan tremenda en esa construcción de la identidad de género, me parecía que era importante también poner el foco de atención en estos que son como los productos estrella en el caso de la infancia y que tanto se utilizan, sobre todo en esos momentos de ocio, normalmente sea en casa y ya gracias a las tablets, a los smartphones, etcétera, pues prácticamente en cualquier lugar. Desde la asignatura entonces de Diversidad y Coeducación, pues ahí ponía que uno de nuestros objetivos es ese compromiso por intentar proporcionar a nuestro alumnado herramientas para que sean capaces de analizar el sexismo en diferentes espacios educativos. Cuando hablo de diferentes espacios educativos, pues me refiero tanto dentro de la educación formal como la de la no formal o informal. Por eso yo también os comentaba que hemos visto desde manuales escolares, no tanto referido a infantil como a primaria, como también en videojuegos, en cuentos, etcétera. Y bueno, no nos basta además con que simplemente, digamos, veamos que están interiorizando ciertos contenidos, ciertos conocimientos, sino que ante todo también nuestro interés es ser conscientes de que saben también aplicarlo, es decir, que tienen ese saber hacer que pensamos que también es tan importante dentro de la educación. A ver. Bueno, pues como decía entonces, esta práctica se trataba sobre todo de aprender a diagnosticar el sexismo en los dibujos animados y yo, como casi todos los años, mis clases pues suelen tener unas 60 personas, de las cuales el 99% suelen ser chicas. Ya digo que son las clases del grado de educación infantil, es decir, para las personas que posteriormente van a ser maestros y maestras en esa etapa educativa. Y ya digo, el porcentaje de mujeres es abrumador, suele ser prácticamente el 98-99%. Lo que hicimos en primer lugar es elegir la muestra, es decir, qué dibujo animado íbamos a analizar, íbamos a examinar. Y para ello nos interesaba que estuviesen estas series de dibujos animados en algún tipo de plataforma que fuera gratuita y, por tanto, así también nos garantizábamos que era accesible para la mayor parte de la población. En este caso, pues cogimos series de dibujos animados que estaban en la plataforma Clan, que yo creo que las personas que estáis aquí probablemente también la conozcáis. Y bueno, como estoy presentando la práctica que se hizo el año pasado en el curso 23 y 24, a lo mejor ya algunos de estos dibujos animados, si estáis un poco al día de la programación, no están. De hecho, yo acabo de recibir los trabajos de mi alumnado de este año y han cambiado ya algunos de esos dibujos animados. Aquí a Carmen le he dado también algunos ejemplos de los trabajos que me han hecho también este año para que, si queréis, lo pueda un poco repartir por la sala y veáis un poco el producto final, ya que sé que tengo escasos minutos y me parece que es muy interesante que veáis un poco cuál es el producto y, además, muy diferentes productos, porque, como veréis ahora en los criterios de evaluación, otra de las cosas que yo intentaba promocionar, fomentar, era el tema de la creatividad. Bueno, ya digo que yo tengo aproximadamente 60 personas en clase
y lo que hacía era dividirlos por parejas, asignando a cada una de las parejas uno de los dibujos animados. A estas parejas lo que se le iba pidiendo era que primero realizara, eso sí, una ficha técnica acerca de esa serie de dibujos animados, una ficha técnica donde suele venir, bueno, pues el propio título, el número de capítulos, el número de temporada, los personajes principales, un breve resumen de la trama, pero lo más importante era luego que realizaran un informe acerca de si encontraban sexismo o no en esos dibujos animados, siempre argumentándolo, porque eso sí era una cosa básica, que tenían también que explicar el porqué a través de ejemplos que hubieran visto en diferentes capítulos, y por último hacer una conclusión final con recomendaciones acerca precisamente de esta visualización de dibujos animados y también hacia las familias o hacia las personas encargadas de los niños y niñas con respecto al producto concreto que estaban examinando. Como yo creo que debe de hacerse, yo siempre ya a un alumnado universitario también le proporciono un poco los criterios de evaluación, que son los que tenéis puestos. Aparte de la corrección en la expresión, que es algo que casi se debería de dar por supuesto, pero siempre creo que es necesario recalcarlo, se trataba de que este análisis también pudiera exteriorizar los contenidos que habían sido trabajados en la asignatura. Porque algo que sí que se me ha olvidado comentaros con antelación es que cuando se va a esta práctica ya mi alumnado tiene 3 meses de clase y por tanto de haber estado trabajando toda una teoría bastante profunda o rigurosa, por lo menos es lo que yo intento, acerca de estos temas relacionados con coeducación. En concreto, por ejemplo, manejamos especialmente un libro que además he visto que también se encuentra en el patio, en la mesita, en la que también, bueno, pues hay una serie de libros coeducativos, y el de Elena Simón, que se llama La igualdad también se aprende, cuestión de coeducación, que es un libro, por una parte, que me parece muy adecuado para maestros y maestras, que es lo que va a ser la mayor parte de mi alumnado, y luego que creo que además está escrito con mucha rigurosidad y profundidad. Bueno, por otra parte también se valoraba, estamos hablando además de alumnado universitario, que también utilizase algún tipo de bibliografía o etgrafía para poder completar sus informes y, como antes decía, también ese aspecto de creatividad, de diseño en la presentación. Y yo a veces sonrío porque a mí me hacen maravillas cuando realmente les doy esta creatividad, me quedo asombrada con lo que luego me presentan, porque algunas, que además estarán por ahí pululando por la sala, llegan a ser una serie como de revistas centrada en ese dibujo animado, pero incluso con publicidad coeducativa, que eso todo proviene de la imaginación de mi alumno y alumna. Otras personas, por ejemplo, pues incluso me hicieron como un televisor y a partir del mismo iban también proyectando diapositivas. Otras personas me hicieron un cuento interactivo, o sea, realmente los productos son preciosos y algunos no lo he traído por el volumen que tienen, entonces he tenido que traer algo un poquito más ligero, porque si yo vengo de Sevilla y tampoco podía venir con 2 maletas. Bueno, deciros que además esto no queda en el trabajo por pareja, sino que una vez que ya se ha trabajado se expone a la clase en general y se van comentando los resultados obtenidos. Bueno, ¿qué resultados en general? Yo sé que tengo muy pocos minutos, así que ¿cuáles son algunos de los resultados que hemos visto? Yo, aparte del tema del sexismo, animaba también a mi alumnado a que vieran qué tipo de valores de convivencia eran los que se iban exteriorizando, se podían visualizar en los dibujos animados que habíamos elegido. Y entonces, a nivel de valores, es verdad que yo creo que sí que hay que dar como mínimo como una especie de aplauso, decir que en general, por lo menos los que se estaban poniendo en Clan y en los dibujos animados que habíamos seleccionado, eran valores positivos de convivencia y hablaban de trabajo en equipo, de cooperación, de respeto a la diversidad, o sea, que los valores realmente de unos dibujos animados, que es cierto que lo elegimos los que estaban recomendados para etapa preescolar o algunos de primaria, pues en cuanto a nivel de valores, bien, podemos darle una calificación, digamos, prácticamente de sobresaliente. Ahora bien, ¿qué ocurría en el terreno del sexismo? Que todavía, desde luego, quedaba por avanzar. De hecho, por ejemplo, una de las principales conclusiones que sacaba mi alumnado es que todavía se podía detectar claramente una serie de dibujos animados dirigidos a una audiencia femenina en cuanto a los estereotipos que mostraban y otros como a una audiencia masculina. Decían en algunos que parece que van dirigidos a niñas, había como un sobreabuso del rosa,
También, por ejemplo, aparecían muchas figuras de princesas clásicas con sus largas melenas, con sus pestañas. Incluso a veces cuando aparecían hasta bebés o niñas, decían que estaban como muy sexualizadas. Dice, aparecen muy pintados los labios, largas pestañas, luciendo la barriguita incluso cuando son bebés, con pantalones muy cortitos. Y eso, dibujos animados que están dirigidos a niños y niñas de 3, 4 años. Ya lo estaban detectando. En cuanto a lo que estaban dirigidos más a chicos, veían que había más variedad de cuerpos, que en algo que rápidamente se fijaron, aunque solían predominar delgado y musculoso, pero dice que hay más variedad de cuerpos. Y aparte, por ejemplo, incitaban más a la acción, a la solución de desafíos, de retos, etc. Y todo eso va a estar relacionado con algunos de los apartados que ibais viendo. Yo aquí lo que he pegado son pequeños fragmentos de algunos de los informes. O sea, la redacción no es mía, es la redacción de mis alumnas y alumnos que han hecho este tipo de trabajo. Entonces, por ejemplo, en diferentes cualidades, todavía en algunos se veía claramente cómo los chicos siempre se mostraban como los héroes valientes con mucha fuerza y las chicas se ocupaban más de las tareas de cuidado. Un ejemplo lo teníamos, por ejemplo, con el dibujo animado, con la serie de Gus el pequeño caballero. A la alumna, por ejemplo, que le tocó, y pongo también ese fragmento para que se vea que examinaban diferentes capítulos, porque yo siempre decía que no se podían sacar las conclusiones solo viendo un capítulo de la serie, sino que había que visualizar varios, ¿no? Entonces, bueno, pues iban extrayendo el porqué, cómo iban razonando, que al final, por ejemplo, Gus siempre era como el único héroe salvador, fuerte, potente, y las chicas parecía que siempre necesitaban ayuda, que eran incapaces de resolver por sí mismas los problemas, y tenían ese papel de necesito ser salvada, en concreto en ese, en otros no. Por ejemplo, con respecto a las profesiones, que además es algo que también ha salido antes en las ponencias que hemos visto en el auditorio. En otro de los dibujos animados, que se llamaba Héroes a medias, pues me destacaban las 2 alumnas que lo habían hecho, que le llamaba mucho la atención que cada vez que había una profesión que requería una alta cualificación, aparecía un hombre. Y sin embargo, las que eran de menor rango aparecían mujeres. Entonces, algo, por ejemplo, que le había llamado mucho la atención a nivel de profesiones. Todo esto son apartados que se veían en todos los dibujos animados. Lo que pasa es que yo he puesto algunos ejemplos. Otra de las cosas que más analizamos es el tema del lenguaje. Si era inclusivo, era un lenguaje sexista y también los tonos de voz. Entonces, por ejemplo, con respecto al lenguaje, pues en su mayoría decían que era inclusivo, aunque es verdad que a veces se escapaba ese masculino genérico que creaba ambigüedad. Ese niño salí y dice, bueno, ¿salimos niños y niñas o salen solo los varones? Eso a veces se escapaba. Pero, por ejemplo, también le llamaba la atención, no sé si conoció esos dibujos animados, hay uno que eran los trotis, pues decía que algunas de las voces de las chicas estaban absolutamente ridiculizadas. Eran muy, muy agudas y hasta ridículas. Y decía, bueno, ¿qué mensaje un poco se está también mandando? ¿Las niñas acaso hablan así? Bueno, pues son algunos. Y claro, a mí, como siempre en mis clases, me gusta también ver además la parte de avance, la parte constructiva, es decir, bueno, tenemos que seguir recorriendo el camino, pero se han hecho muchas cosas. Entonces yo aquí destaco 2 de los dibujos animados que sí que parecían que eran los menos sexistas y que proporcionaban muy buenos modelos de referencia. Entonces uno de ellos era Simón. Simón es un dibujo animado francés que el protagonista es un conejito. Entonces, por ejemplo, está hecho sobre todo para etapa de infantil, ni siquiera primaria. Entonces comentaba, por ejemplo, cómo tanto la madre como el padre de Simón compartían siempre las responsabilidades, tanto la crianza de los hijos e hijas, también el tema del hogar, todo ese tipo de historias. Y lo mismo pasaba en el mundo de Pau. Entonces son como ejemplos muy positivos de cómo se pueden hacer las cosas y de lo que sería más recomendable. Y bueno, ya termino, yo no voy a hablar de todo esto, que ya sé que mi tiempo se está acabando, me lo dicen un poco por detrás y ya lo sé. Entonces, solo deciros que a mí me interesan todas estas actividades porque doy a esos futuros maestros y maestras, como antes decía, primero una serie de recursos para saber diagnosticar el sexismo, porque también tenían también una serie de plantillas para recoger datos, ese tipo de historias, recursos, y luego además, bueno, pues también una conciencia de que queda mucho que avanzar y también tienen herramientas para poder hacerlo mejor. Entonces, por ejemplo, detectaron pues la importancia que tiene los dibujos animados para esa construcción de la identidad de género,
porque están proporcionando modelos, están proporcionando referentes en comportamiento, en actitudes, en valores, y cómo también tenemos que comprometernos en hacer una llamada de atención tanto a las personas que crean esos dibujos animados como a quienes están a cargo de esas plataformas para que realmente miren con lupa qué dibujo animado se cuelga y van a estar a disposición de todos los niños y niñas, ¿vale? Y bueno, pues ya lo último es sí que desde luego para mí como profesora lo que más me satisface es el disfrute tremendo que me comunica mi alumnado, que dice que le encantó este tipo de prácticas, se lo habían pasado muy bien y sobre todo que me dijeron que habían considerado que era muy importante también para su formación como futuros y futuras profesionales de la educación. Y eso a cualquier educadora lo sabe, algo que es lo que más nos llega al alma, decir, mira, pues parece que sí, que le está sirviendo y es la mejor educación. Les sirve, disfrutan, se entusiasman e investigan por ello y por ellas mismas, que es algo también digno de agradecer. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención. Creo que me he pasado algún minuto, perdón a la organización. Venga, a ver. Bueno, queda algún minuto siempre para alguna pregunta. Yo sé que no vamos con mucho tiempo, por ahí hay una que estoy viendo, si le pasáis el micrófono. Ah, por ahí. Hola, Virginia. Gracias por la charla. Yo soy maestro de infantil, de los poquitos hombres que somos en infantil todavía. Y quería comentarte que me parece acertado el criterio de haber elegido series a las que se puede acceder de forma gratuita, bueno, porque así te aseguras pues una cierta representatividad, ¿no? Es decir, que no depende del dinero, ¿no? Pero te tengo que decir que desde hace unos cuantos años en infantil yo estoy detectando que, a ver, antes sí, pero ahora no, reconozco las series y los contenidos de los que el alumnado habla en la clase y en el patio de recreo. Quiero decir, antes veíamos juntos y hablábamos pues, de patrullas caninas, de Peppa Pig y de otras cosas que estaban al alcance por la televisión, pero me temo que ahora están accediendo a contenido exclusivamente de YouTube, en la que también pueden encontrar las series genéricas como esto, capítulos sueltos, normalmente provenientes de Sudamérica, con traducciones latinoamericanas, etcétera, pero que no controlamos el profesorado porque ni siquiera sabemos que existen. Es contenido específico que se hace específicamente para YouTube y que los niños y las niñas no ven de ninguna manera en los televisores de su casa, sino que ven en las tabletas y en los móviles. Digo series, como digo canciones, como digo videoclips, como digo cosas de TikTok y otras barbaridades para infantil. Entonces, yo quería compartir esto contigo, con vosotras, con vosotros. No sé si controláis de infantil, pero a mí me está pasando. Y aprovechar para recomendaros de infantil una serie con la que estamos locos y locas para bien, en positivo, esto que decías tú también, que bueno, la camiseta que llevo aquí, que se llama Bluey, y que es una maravilla, la pilles por donde la pilles, desde el punto de vista no sexista, igualitario, inclusivo y desde todo. O sea, yo estoy flipando con Bluey y recomiendo que todo el profesorado y padres y madres vean Bluey porque hay mucho que aprender de esa serie. Gracias. Mira, yo solamente contestarte que claro que estoy de acuerdo contigo, que no se puede solo limitar a los dibujos animados. Yo lo que pasa es que lo que tengo que limitar es el número de prácticas que tengo porque solo tengo un cuatrimestre. Pero bueno, al menos comentarte que desde mi asignatura, uno de los temas a lo que le dedicamos más tiempo es, bueno, tiene como un título genérico que es medios de comunicación y redes sociales. Entonces, claro, en ese tema de medios de comunicación y redes sociales vemos todo lo que tú ahora me estás comentando, que de hecho muchas veces tiene mucho más conocimiento en el sentido de qué es lo que más se ve mi propio alumnado que yo misma, que ya soy otra generación, la generación X o boomer o como se quiera llamar. Entonces, claro, yo soy otra generación. Pero claro, en ese tema tratamos todo ese tipo de historias. Las series que realmente más se ve y sobre todo las redes, porque claro, estamos diciendo, bueno,
son niños y niñas pequeños, bueno, niños y niñas pequeños que muchas veces ven determinados TikTok y que además aparecen con esas edades en TikTok y aparecen anunciando juguetes u otro tipo de productos, porque a mí me han rescatado mi alumna, y hablo en femenino porque han sido alumnas, TikTok con niñas ya de 8 años poniéndose cremas y anunciando cremas. Claro, por eso digo que yo todo eso lo trabajo. Lo que pasa es que, claro, llega un momento que digo, por favor, dame una asignatura de 1 año y no de un cuatrimestre. Entonces, claro, tengo cada año que seleccionar de qué van a ir las prácticas, ¿eh? Pero que al menos que sepas que, vamos a ver, que desde mi asignatura, todas esas cosas que tú dices sí se intentan ver precisamente en esas clases teóricas, que lo que pasa es que mis clases teóricas se le llaman teóricas, pero son muy teórica práctica, porque nosotros ponemos esos TikTok y empezamos a hablar sobre ello y qué se puede hacer y cuáles son las recomendaciones, ¿vale? Así que nada, que al menos lo sepa. Yo es que lo que siempre hago desde aquí, y ya si no hay más preguntas termino, es por favor una reivindicación que yo lo intento hacer de mi facultad, pero que yo quiero que se haga desde todos los colegios e institutos, de que por favor se cumpla la ley y que la ley dice desde hace ya décadas que es obligatorio en toda la formación inicial del profesorado, en toda la coeducación. Y eso no se está cumpliendo, ¿eh? Así que bueno, pues aprovecho aquí que estoy con cámara para decirlo. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, voy a darle ya la palabra también a mi compañero porque vamos de tiempo regular. Venga, muchas gracias.